su gloria está aquí, y su gloria está sobre mí, y me llena con su poder. Solo quiero adorarle a Él. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios le bendiga en esta mañana. Agradecemos al Santo de los Santos, al Dios Todopoderoso, a nuestro Señor y Salvador Jesús, que nos otorga una vez más esta oportunidad de vida en este día martes, perdón, miércoles, ya finalizando este mes de agosto casi, ya estamos terminando el octavo mes de este año 2003. Saludamos a nuestro doctor Arnaldo Cáceres Muñoz, como también a nuestro hermano Gaspariano Hernández, que nos están viendo. Bueno, mi hermano Cáceres Muñoz, sé que es de la séptima región. Dios le bendiga, esperando que la gracia de Dios permanezca en su vida. Mi hermano Gaspariano Hernández, no sé de dónde él es, a ver si nos puede escribir de dónde nos está viendo. Nuestro programa matinal, Conversando la Escritura, tiene como objetivo, ¿cierto?, alentar, animar a la iglesia a la oración, que debemos reconocer que nos cuesta mucho desarrollar una oración delante de nuestro Dios, poder orar, ¿cierto?, con mucha libertad y adorar, ¿cierto?, a través de ella, y también exponer, como dice la Escritura, echando toda nuestra ansiedad delante de Él, porque Él sí toma cuidado de nosotros. Amén. Dios tiene cuidado de su pueblo, Dios tiene cuidado de sus hijos y de sus hijas, porque ciertamente somos sus hijos. Amén. Y como Dios es un muy buen Padre, Él toma cuidado de nosotros. Por eso la importancia, hermanos, de orar, de buscar la presencia del Señor. Y también, bueno, esto va acompañado por la palabra del Señor. En estos días estamos desarrollando el libro histórico de Primera de Samuel, ¿verdad? Que ya lo concluimos y ya vamos en Segunda de Samuel. En el libro de Dios, en el libro judío hebreo, este es un solo libro. En el canon nuestro está dividido en dos. Y prácticamente, ¿cierto? El primer capítulo nos relata desde el llamamiento de Samuel, pasando, ¿cierto?, por el reinado de el rey Saúl y la persecución de David. Segundo libro ya desarrolla el reinado de David, su pecado, ¿verdad?, con Betsabé, y las consecuencias que esto le trajo a David. Esto que le trajo son las consecuencias que ya Dios se le había advertido, ¿verdad? Y vemos la secuencia. Murió el pequeño, ¿cierto?, que le nació de Betsabé. Amnón violó a Tamar, su media hermana. Absalón, hermano de Tamar, mató a Amnón. Y hoy día vemos a Amnón volviendo del destierro. Pero esto no para. Amén. Esto no para, hermanos amados. Y vamos a leer el capítulo 15 de Segunda de Samuel. Aconteció después de esto que Absalón se hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, se ponía a un lado del camino, junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiese por juez en la tierra?
para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos o negocios, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido al Señor, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si el Señor me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré al Señor. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David, diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurando él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda la familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardase la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos, peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Dijo el rey a Itai y Geteo: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y el Señor te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios, y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo, y todos sus hombres, y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. He aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y se sentaron el arca del pacto de Dios, y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos del Señor, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en, en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciera. Absalón se empezó a ganar, o como dice aquí, a robar el corazón del pueblo. Cuando ya se vio crecido, Absalón en su corazón urdía una sublevación contra su propio padre, el rey de Israel. Como buen político, se hizo una campaña poniéndose a la puerta de la ciudad y atrayendo a muchos. Cuando vio Absalón que gozaba de ese privilegio, de la simpatía de muchos, decidió levantar una sublevación contra su padre, mintiéndole, diciendo que iba a Hebrón a adorar, pero iba con un objetivo: era levantar una sedición contra su propio padre.
Y esto, hermanos, hizo que David huyera de Jerusalén, dejando todo atrás. Pero también David, como buen estratega de guerra, también planea su defensa, por supuesto, ¿verdad? Deja el arca del pacto para ver si Dios se complacía con él, lo iba a hacer volver como señal. Deja también a Sadoc, dice, además el rey, dijo además el rey al sacerdote, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros 2 hijos, Ahimaaz y tu hijo Jonatán, hijo de Abiatar. Mira, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros, que me deis aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron en el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Señor, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, y aquí Usai Arquita, que le salió al encuentro, rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo como hasta aquí, he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. No estará allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí están con ellos sus 2 hijos, Ahimaaz, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me avisaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Usai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Dios bendiga a Rosalina Nacimiento Martín. David, con mucha tristeza, abandonaba Jerusalén. ¿Para qué? Para no crear una contienda, una batalla en aquel lugar y derramar sangre inocente. Decidió irse. Pero aquí hay una estrategia, también de parte de David, como lo dije, dejando al sacerdote Abiatar y Sadoc y a sus 2 hijos, y ahora enviando a otro consejero del rey, a Usai Arquita. ¿Para qué? Para que entorpezca el corazón de Ahitofel. Ahitofel era un hombre muy prestigiado, ¿verdad? Y solía dar buenos consejos, sabios. Entonces había que entorpecer ese consejo y el único que lo podía hacer era Usai Arquita. Usted se fija, hasta aquí, hasta este capítulo, la rebelión va en marcha. David huye con su gente para evitar el derramamiento de sangre en la ciudad. Absalón avanza a la ciudad decidido ya y proclamándose rey de Israel. Dios bendiga a nuestra amiga Sara Beltrán. Una vez más, podemos a la luz de esta historia bíblica, hermanos, ver y entender la mente y el corazón del hombre. Qué maravilloso, como Dios revela la mente y el corazón del hombre, lo que hay, como el propio hijo de David, ¿verdad? Se levanta contra su propio padre a tal punto de quitarle o de querer quitarle el reinado. Ciertamente en las monarquías hay una sucesión, pero esto sucede cuando el rey muere. El hijo mayor tomaba, hermanos, el reinado. Pero en esto hay 2 cosas que debemos destacar. La ambición de Absalón por querer ser rey, pero también el juicio de Dios que está permitiendo que esto suceda. Porque acuérdese lo que el profeta Natán le dijo a David después de haber pecado, que de su propia casa
se iban a levantar contra él. Y así fue, así fue. Se cumple la profecía del Señor en pos de David, y esto le queda muy claro a David. Por eso que él decide no pelear, sino que huir, huir, para así alcanzar la misericordia de Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué grandiosa, hermanos amados, las enseñanzas que Él nos da a través de su palabra. Por eso es que es importante considerar la palabra de Dios siempre, no en algunos momentos, no solamente cuando tengamos una necesidad, sino que en todo tiempo. El mismo David escribe que es pacientemente esperé al Señor, una paciencia, un tiempo de espera, que aunque la situación nos sobrepase y a veces no veamos claridad en un tiempo, o no escuchemos la voz de Dios, sino que solamente captemos el silencio de Dios, debemos esperar, esperar y esperar. Aquí se estaban cumpliendo, se estaba cumpliendo la sentencia de Dios sobre David. Pero la Biblia nos demuestra, hermanos amados, qué buena la corrección de Dios cuando nosotros hemos fallado. ¿Sabe por qué? Porque la corrección de Dios no es destructiva, sino como dice la palabra, es correctiva. Dios no aniquila ni destruye a sus hijos. Los corrige, los castiga, los disciplina, pero no para muerte, sino para vida. David huye para preservar su vida y la de los suyos, para no crear un combate sangriento. David lo había hecho, era un hombre de guerra. Él podía responder, haberse atrincherado en la ciudad de Jerusalén y haber esperado el ejército de Absalón. Pero esto iba a llevar a más muertes. Y es lo que David siempre, y por eso que hay un corazón pastoral también en David. Sabiendo estas situaciones, él no arriesga las ovejas de Dios de ninguna manera. David está aprendiendo la lección que Dios le está dando. David está aprendiendo, porque es importante aprender de las cosas de Dios, hermanos amados. Y por eso que siempre en nuestras oraciones nosotros pedimos la salud, pedimos el bienestar económico, pero jamás pedimos que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento para poder entender las razones de su boca, para poder entender por qué Dios actúa de una u otra manera. Lo vemos en Job, y pese a esa misma razón, donde Job no entendía lo que le estaba sucediendo, ¿verdad? Decidió esperar, aguardar con paciencia, ¿cierto? Hasta que vino la respuesta de Dios, una respuesta contundente para él. Hermanos, qué importante hoy día tener este libro maravilloso, que es la Biblia para nosotros, la palabra de Dios, porque a través de ella, estudiándola, analizándola día a día, pidiéndole a Dios entendimiento, vamos a ir creciendo espiritualmente en el conocimiento y en la gracia. Hoy día seguimos cometiendo errores, sí, seguimos cometiendo faltas por nuestra poca dedicación a, a la escritura, porque muchas veces gastamos nuestro tiempo, que es un tiempo de mucho valor, en otras cosas, en otras cosas, en los placeres de nuestra carne. Queremos sentirlos bien, ¿cierto? Gastamos el tiempo de Dios, o gastamos el tiempo que Dios nos concede, amén, para nuestro beneficio, fíjense, para nuestro beneficio. Por eso, hermanos amados, el apóstol en el Espíritu de Dios dice que nosotros, hermanos, debemos considerar todas las cosas y retener lo bueno. Lo bueno hace que el hombre vaya creciendo, vaya madurando, vaya entendiendo. Por eso la Escritura dice que el espiritual todo lo juzga, mas él no es juzgado por nadie. Y no quiere decir que nosotros emitamos juicio
de condenación contra el hermano que ha caído, contra su hermano, no. Está hablando de juzgar las situaciones. ¿Por qué me está aconteciendo esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? David entendió, porque era un hombre que tenía el Espíritu de Dios y él decidió huir y no enfrentar a su hijo. Amén. Iba llorando amargamente, iba descalzo, su cabeza cubierta, que representa, hermanos, el dolor y la tristeza. Pero David sabía de dónde venía todo esto y esperó y aguardó. Amén. ¿Le ha costado caro a David el pecado con Betsabé? Sí, pero la comunión con Dios no se ha perdido. Y por eso que él deja el arca como señal. Si hay respuesta positiva, él sabía que Dios aún estaba con él. Amén. Y esto es lo maravilloso. Que aún, hermanos amados, muchas veces le fallamos a Dios. Muchas veces, hermanos, le damos la espalda a Dios. Pero aún así, Dios permanece fiel a los dichos de su boca. Lo dice la palabra. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Dios siempre va a ser fiel a su palabra. Por tanto, hermanos, hermanas, mantengámonos en el Señor. Amigo, amiga, que no has entrado en este pacto, mi consejo es, entra en este pacto, el pacto de gracia, el mejor pacto. Todos los pactos, aleluya, fueron de salvación para muchos. Este pacto se llevó a cabo, se prometió y lo llevó a cabo el propio Dios, manifestándose en carne en esta tierra, naciendo virginalmente a través de una mujer virgen y haciendo y cumpliendo la voluntad del Todopoderoso. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a perfeccionar nuestro caminar para así, hermanos, agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No permitas que el enemigo te robe la bendición de ser un hijo de Dios y te saque para afuera y termines tu día afuera del camino. Amén. Esfuérzate, esforcémonos, porque la venida del Señor está muy cerca. Que la paz de Jesús sea contigo. Será hasta mañana, si así Dios lo permite. Comparte este programa con aquellos que no conocen al Señor. Con aquellos hermanos que sí lo conocen. Dios bendiga a mi hermano Ricardo Fuentes. Amén. Que Dios le bendiga a todos y será hasta mañana. En la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesús. Bendiciones. Estoy confundido.